Hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis entrenando los superpoderes? ¿Estáis practicando todo lo aprendido? Seguro que sí. Hoy os voy a hablar de unos pasos que te van a facilitar enormemente conseguir tus deseos. Es como una ley en pasos. Estos pasos son infalibles, así que si los metes aquí dentro y los dominas, no hay deseo que se te va a resistir. Domina esta técnica y dominarás tu mundo. Adelante, superpeques. En nuestro tercer libro, en el capítulo 19, nuestros superpeques consiguen dar con unos pasos infalibles que casi parece una ley para conseguir sus deseos. No os olvidéis que todos los superpoderes que os estoy explicando en todos los vídeos los podéis encontrar en estos 3 super libros que leyéndolos vais a terminar dominando vuestro mundo interno y consiguiendo todo lo que queréis. Mira, mira qué dibujo más bonito vais a encontrar en este capítulo. Acordaros que para ir a por nuestros deseos tenemos que hacer limpieza de lo que no queremos y vamos a sustituir los pensamientos dañinos por otros que nos ayuden a conseguir dichos deseos. Lo que hemos aprendido que es, en lo que siembras, recoges. Y lo que prestas atención y con su intención, crece y toda la energía va allí y, por supuesto, facilita el camino para conseguir todos tus deseos. La responsabilidad es nuestra totalmente. No dejes de depender de la gente. No dejes. Porque así, si pones todo el poder en los demás, jamás vas a conseguir lo que quieres. Primero, por supuesto, ya hemos aprendido a saber lo que queremos. Y entonces, esos deseos no los podemos conseguir al mismo tiempo. Hay que hacer una lista de prioridades y empezar con el más importante, con el que más te importe ahora en estos momentos. Está súper bien hacer unos pasos, como una ley. ¿Nos van a aparecer obstáculos? Sí, pero bueno, el superarlos también nos va a dar mucha confianza y mucha fuerza. Con ello trabajamos también la paciencia y estamos entrenando todos los días para ello, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor y luego tú aquí abajo me compartes un ejemplo de los tuyos con esta ley por pasos que va a ser increíble. Acuérdate de hacer una lista de tus deseos y priorizar el que más te importe en estos momentos. Vamos a imaginar que es, por ejemplo, como hace María en este capítulo. Quiere tener un montón de buenos amigos. Vamos a explicar paso por paso cómo hace. Los superpeques le ayudan a María y entre todos crean unos pasos. Si necesitas parar el vídeo, tranquilamente para y apunta. ¿De acuerdo? Voy con el primero. Si tú deseas buenos amigos, tú primero tienes que ser el primero en ser buen amigo. ¿Qué significa ser buen amigo? Pues mira, segundo paso sería atender, prestar atención a los amigos. Pues cuando están tristes, escúchalos, ayúdalos. Si están enfadados, pregúntales qué les pasa, estate a su lado.
Tercer paso, si detectas algún pensamiento que va en contra de tu deseo, por ejemplo, imagínate que ahí escondidito hay una idea que ni te das cuenta que dice que no mereces tener buenos amigos. Pues si la detectas o cualquier otro, pon merezco tener buenos amigos. La responsabilidad cuarta. La responsabilidad es nuestra. Lo que damos, recibimos. Quinto paso, empieza ya, ahora, no digas ya lo haré, mañana tal, ya, ahora es ya. Sexto paso, aparecerán obstáculos, claro que sí, pero bueno, si los superáis, la amistad va a estar muchísimo más fuerte y seguro que tardará un tiempo también en volver a pasar algo que os moleste. Séptimo y último paso. Se necesita tiempo para crear una buena amistad. Confianza, paciencia. ¿Qué te parecen estos 7 pasitos que hemos creado para conseguir buenos amigos? Los puedes adaptar y llevarlos a tu terreno. Entonces, acuérdate, compárteme aquí un deseo tuyo y escríbeme los pasos. Ya verás qué superpoder. Cuando lo domines, ¡buah!, vas a conseguirlo todo. Te espero aquí. Adelante, superpeques.